Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo análisis bíblico y a una nueva serie, estrenando aquí un nuevo tema, lo que Dios busca. Y tenemos invitados súper especiales. Bueno, Ofir, muy conocido por todos nosotros, y claro, Angélica, que tenía muchas series, muy amada, pero muchas series que no estaba con nosotros, y es una bendición que nos acompañe. Bienvenido, Ofir. Gracias, pastor. Gracias por dejarme estar con ustedes. El amor de mi vida, un ángel que me vino del cielo, mi esposa. Bienvenida, Angélica. Hasta se me apagó el micrófono. De la emoción. Qué bien, qué bien. Pues ahorita tienes tiempo para copiar el enlace y mandarlo a algunas personas que tú quieres que vean esta transmisión, o que luego, teniendo el enlace, se metan, la vean completa y tú platiques con ellos sobre este tema tan importante y te sea una justificación para seguirles hablando del Señor. Pues vamos a comenzar con un tema nuevo. Hoy extrañemos a Sergio, pero bueno, no sé si tú lo extrañes, yo no. Por lo menos ella no tiene barba y tiene mucho pelo, etcétera. Es mucho más bonita que Sergio, gracias a Dios. Angélica, tú te has distinguido por ser una mujer que adora a Dios, compone canciones, canta, organiza obras de teatro, toda esa cosa artística para manifestar de Dios a otros, tú la has usado. Y con el tema lo que Dios busca, ¿qué te viene a la mente? Pues si lo está buscando es que es raro, o que es poco, ¿cómo se puede decir? Que no es visible, pues fácilmente. Ni es común. No, al menos como Dios lo quiere. Esta expresión está tomada de los evangelios, este tema, lo que Dios busca. Cuando preguntamos, tú has leído mucho la Biblia, Ofir, muchos temas rondan por tu mente, pero cuando oyes la palabra o la frase lo que Dios busca, ¿qué se te viene a la mente? Bueno, pienso que la pastora tiene mucha razón. Es extraño, es algo que ha escaseado con el paso de los años. Significa que ya no es tan abundante como antes era. Y eso es muy importante resaltarlo. Sobre todo también que en el pasaje, obviamente que tiene que ver con el diálogo de Jesús y la samaritana tiene un concepto de adoración en base a lugares. Jesús tiene un concepto de adoración en base a espíritu y a persona. Y básicamente creo que el hombre ha entendido la adoración mal, y por eso se ha perdido los verdaderos adoradores, porque para la gente adorar está conectado con un lugar, pero no, está conectado con una persona. Si lo conectas con una persona, el tema lugar ya no pierde la relevancia. Sí es valioso que haya un lugar donde haya una comunidad adorando, pero la adoración en su origen no está ligada a un lugar, sino a una persona. Pues ya Ofir está soltando lo que Dios busca. Y bueno, esta frase de lo que Dios busca está tomada de las palabras de Jesús en el Evangelio de Juan, capítulo 4. Si todos los que estamos aquí conectados a este análisis, vamos ahí. Y aquí hay una conversación del famoso encuentro de Jesús con la samaritana, y empiezan a discutir de religión. Cuando Jesús le dice a la mujer en el pozo, llama a tu marido, y la mujer dice, no tengo marido, y Jesús la ve con amor, no con coraje, como diciendo qué bárbara, eres una abusadora de marido, sino le dice, 5 maridos has tenido, el que ahora tienes no es tu marido. La mujer contesta y le dice, se me hace que tú eres profeta. Estoy leyendo de Juan capítulo 4, el versículo 16, para entrar en el contexto, y voy a terminar en el 24. Tal vez podemos hacer esa lectura, Angélica. Yo voy a hacer una lectura de unos 2-3 versículos, tú otra, y que Ofir termine con otra. Ya te iba a decir Eliud otra vez, no sé qué fijación tengo yo con Eliud y tú. Bueno, dice, Jesús le dijo, Juan 4:16, a la samaritana, ve y llama a tu marido, ven acá. Respondió la mujer y le dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho que no tienes marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Entonces la mujer le dijo, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar.
Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Muy bien, pues ahí está la frase. El versículo 23 dice: la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Adoración, lo que Dios busca en el ser humano. Adoración. Sí, creo que es importante el contexto de la adoración en la Escritura, porque es quizá uno de los vínculos más fuertes de la intimidad con Dios. Entonces es vital que esté colocado en el lugar correcto, porque la adoración es un ingrediente de la intimidad. Es interesante que la primera parte de la historia tiene que ver con el tema de un matrimonio y una relación de pareja, sí, y la segunda parte con adoración, porque en la primera parte el problema es un asunto de relaciones, y la adoración es un elemento de la relación que tenemos con Dios, y que Jesús resalta ahí con respecto al Padre y nosotros. Angélica, el Padre busca tales adoradores que así le adoren en espíritu y en verdad. Bueno, yo quería mencionar algo de, si el Padre lo está buscando, es porque no lo había encontrado. Y esta mujer decía que sus padres habían adorado en un monte. Y yo creo que generalmente ligamos la adoración con nuestro estilo de vida y con nuestras costumbres. Las costumbres, todo lo que nos han enseñado. Y esta mujer le habían enseñado eso, que había un lugar específico donde ir y cómo se debía de adorar. Y a veces, como ya lo tenemos tan metido, cuando nos quieren enseñar algo diferente nos resistimos. Y si nos dicen: el Padre busca adoradores, yo lo conecto con mi manera de pensar y con lo que me han enseñado. Y fue lo mismo que hizo esta mujer. Esta mujer inmediatamente dijo: mis papás me enseñaron que es así. Y nos tratamos de escudar, y yo creo que eso impide que el Padre encuentre lo que está buscando. Esto es más o menos en el año cero de nuestra época, o sea, 2000 años, pero según la historia bíblica, el hombre fue creado hace 6000 años, más o menos, históricamente fechado en el Edén, aproximadamente, y de 4000 años de historia han pasado, si asumimos que fue una fecha aproximada a 6000 años, donde Dios pone a Adán en el Edén, y ahora 4000 años después, dice Jesús, que es el Hijo de Dios, o Dios hecho carne, que Dios sigue buscando estos adoradores que le adoran en espíritu y en verdad. Qué triste que siga buscando. Eso es, bueno, eso es lo que está perdido. Está perdido. Algo que Dios está buscando es porque está perdido y no lo encuentra fácilmente. Pero eso nos lleva a la pregunta entonces, ¿qué es adorar? Aquí la mujer discute, como tú comenzaste hablando, que es la adoración. Empieza a discutir con Jesús. Le dice: si tú eres profeta, porque me supiste decir cuántos hombres han estado en mi vida, si eres tan profeta como estoy viendo que lo eres, dime cuál es el lugar de la verdadera adoración. Y empieza a discutir. Nuestra familia, mis padres, nos dice Angélica, nos acostumbraron a adorar en este monte, pero tú eres judío y ustedes adoran en otro monte. Bueno, de entrada, eso significa que en su reconocimiento, cuando dice: me parece que eres profeta, enseguida en su mente le hace clic que lo profético y la adoración están íntimamente ligados. Sí, claro. Porque quizá el profeta, a los ojos de ellos, era la persona que tenía la relación y era la voz de Dios en la tierra. Entonces tendría que saber algo sobre adoración. La palabra adoración es una palabra muy particular. Alabanza es una palabra muy amplia, pero adoración es una palabra muy concreta y muy poderosa.
y por eso se dobla o se desdobla de la palabra alabanza para complementarse, porque adoración significa deprimir algo. La depresión es un acto de adoración, de hecho, porque eso es lo que significa en su raíz, deprimir algo que estaba Pero doblado. No, estaba basado en algo que disminuye, o está basado en algo que se desbarata o que se deshace frente a otra cosa. Entonces, la palabra adorar es la palabra disminuirnos a nosotros mismos. Ya sé que la palabra depresión puede tomar una connotación psicológica, emocional, ¿no? Pero en realidad es eso. Cuando una persona está deprimida, todo su mundo se ha disminuido, y es por eso que se acercan al tema en ocasiones de suicidarse, por ejemplo. Es un asunto interesante porque tiene que ver con rendirse por completo. La adoración es un acto de rendición absoluta y total. Por eso parece curioso, pero para la palabra adorar, la mejor palabra en español para definir adorar es deprimirse. Significa que también implica en el ejercicio de la autoridad que la adoración tiene, el de suprimir algo simultáneamente. Voy a poner un ejemplo técnico. Si este lugar se llenara de dióxido de carbono, el oxígeno quedaría suprimido. Sí. La adoración llena un lugar y asfixia una vida o una atmósfera demoníaca, por ejemplo, en algún lugar. Wow. Entonces, adorar es el ejercicio de deprimir. Si es interior, nos rendimos, pero si es exterior, nos ayuda a tomar dominio en la tierra. Sí, quería comentar Adorar. algo. Había una palabra, yo sé que tiene muchas palabras para definir adoración, y una de ellas era proskuneo, ¿verdad? Y esa palabra yo siempre me la aprendí, ¿verdad? Desde muy joven, porque me sonaba a que me rendía, y ya me di cuenta que era acercarse tanto a una persona para besarla. Y eso me gustó porque dije, acercarse tanto a Dios, ¿qué tan cerca puedo estar de Dios o de su presencia para besarlo? Realmente la adoración es un acercamiento. Y muchas veces es muy complicado encontrar adoradores porque da terror acercarse a alguien como Dios, un ser tan santo, puro. Dices, ¿qué voy a hacer ahí? Es más, ni voy a poder entrar. Los que lo hacen con entendimiento. Sí, porque cuando ya lo hacen haces con ligereza. No, pues ni llegan, ni Creen, pasa. exacto, creen que llegan, pero No que llegas, llegan. no, porque nada más llegas a alabar o a agradecer, pero verdadera adoración. Si alguien que está en pecado no puede adorar porque el pecado No hace entra. división. Sí, porque entre para Dios y el hombre. acercarte a Dios No es algo emocional. es algo espiritual que involucra emociones. Pero te tienes que acercar tanto a Dios como para oír su respiración y su latir. Es cercanía a Él. Entonces, eso es aterrador. Bueno, pero sí. Aquí tenemos una mujer que está viviendo en unión libre con un hombre. Sí. Ella ha tenido 5 maridos, pero con el que vive no es su marido. Entonces, pues está, diría mi abuelita, arrejuntada. Y ella saca el tema. Le interesa adorar. ¿O cuál es el lugar de la verdadera adoración? Aunque su vida personal está dañada. Más porque los maridos que tuvo la divorciaron. Ella no se divorció de los maridos, como es común oír que ella cambió de marido como si fueran calcetines. No es cierto, porque la ley de aquel tiempo no permitía a la mujer divorciarse, sino eran los 5 maridos los que la habían repudiado. Ella está dañada por 5 hombres que la rechazaron, que ya no cree en esa cercanía para besarse, en ese disminuirse con el que ahora es su marido. Ya no se une, ya no está unida, casada, pero le interesa qué es la adoración. Parece contradictorio, porque no se puede adorar a Dios con una actitud equivocada. Me imagino que su propio sentir es que ha tenido 5 esposos, pero nunca ha tenido la intimidad que su sentir interior le dice que tendría que alcanzar o lograr. Y entonces, cuando tú sientes que no te puedes acercar tanto a una persona, vas a empezar a sentir que tampoco te puedes acercar igual a Dios. Ahora, bueno, a mí me mató este asunto del beso, porque es uno de mis temas favoritos en la Biblia, ¿no? Cantares,
que es un libro que explica básicamente intimidad en su máxima expresión y algunas otras cosas de las relaciones de Dios con el hombre, comienza hablando del beso, como si el beso fuera la parte Él esencial. me besare con los besos de su boca. Ajá, y básicamente dijo que eran mejores que el vino, ¿no? Que esta relación de amor era la que tienen los borrachos, por ejemplo, perdón, pero así lo dijo Salomón, ¿no? Que era una relación tan sólida que era como la de un borracho. ¿Y por qué un borracho? Porque un borracho se cae, se golpea, se sangra, todo, y él se para y sigue caminando, ¿no? Y si tú le das a las 3 de la mañana dinero, él ve cómo le hace, pero encuentra alcohol. Y él dijo, por eso son mejores que el vino. Pero el beso en particular, ahorita que lo mencionó, a mí me mató. Porque en la Biblia el beso no fue creado por el hombre, el beso fue creado por Dios. El beso es un asunto de Híjole. Dios. Por eso Jesús usa la expresión con un beso me entregas. sobre Judas. Ya podríamos entrar en temas muy profundos, pero lo que realmente significa el beso significa aceptación pura y total. Lo Y eso sabemos está involucrado en la adoración. en la adoración. Cuando el primer rey de Israel va a ser ungido, lo primero que recibe es un beso. Samuel lo besa, luego lo unge. Porque él llega sucio, bueno, ¿se acuerdan, no? La comida echada a perder y cansado, desanimado, y Samuel lo besa. Que te acepto. Eres aceptado tal como eres. Y sabes que me acordé ahorita por eso sí empieza con Dios. En la creación, cuando el Señor forma a Adán de barro, con sus manos lo hace, pero Él tiene que soplar, Él lo besó, impartió de Él. Y cuando Él abre sus ojos, lo primero que ve es al Señor cerca. Digo, esa es adoración pura en el inicio, que después se cayó. Bueno, casi me postro. Es bellísimo, es bellísimo así. El barro recibiendo toda la plenitud de Dios, dándole vida. Ay, no, yo también ya me quiero Entonces, desmayar. Adoración es cercanía. Cercanía como la que se necesita para besarse. Cercanía como la que se necesita para disminuirte tú para que lo que estás ante lo que estás adorando, que es más grande, más enorme, que tú te humillas, te haces pequeño. Y la adoración tiene esa característica de que te quita el pensamiento de tus problemas, dificultades, carencias, y la enfoca en Dios, que es grande y lo llena todo, pleno y completo. Cuando tú oras, tú estás buscando a Dios. Cuando adoras, Dios te está buscando a ti. Muy poderoso. Eso dice Juan, yo nada más lo hice frase. Bueno, entonces en esta presión comenzamos diciendo que Jesús fue el que dijo, cuando discutía con la mujer, o la mujer le hizo la pregunta de en qué lugar se debe de adorar, que el Padre busca adoradores. Es ahora, y la hora viene, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. El que diga que hay verdaderos adoradores involucra que hay falsos. Obvio. Sí, ahora, pues a los ojos de Dios Él lo sabe todo, pero la cosa es que estamos engañados nosotros, creyendo que estamos adorando cuando no. Es que el problema que tenemos en las iglesias, los cristianos, es que creemos que la emoción es adorar. Ahora, yo creo que al adorar sí puede haber una expresión emocional, pero que tu base sea una emoción de cómo te sientes para adorar, eso no sería. Porque la adoración se trata de Él, no de mí. Sí, básicamente creo que la adoración fue removida del lugar en nuestra mente y corazón, y la adoración no está en el lugar correcto, está desfasada, y ese desfase es lo que hace que creamos que estamos adorando cuando no. Y quizá cuando la Biblia habla de la adoración por primera vez con Abraham, ahí es donde hay una clave. En este hay una clave, en la de Abraham creo que hay otra. En esta es porque la gente piensa que la adoración está ligada a un lugar.
Tengo que estar en cierto lugar Claro, para adorar. tengo El que monte, ir a ese lugar, fulano, el monte premio. a ese lugar. Y el mundo ha explotado eso, hace que la gente recorra muchos kilómetros para ir a un lugar, porque van a ir a adorar. Y de hecho vemos que la gente los magos de Oriente que vienen, ellos no vienen al lugar, vienen a la persona a adorar. Buscando al rey. Vienen a adorar al rey. No tiene nada que ver con lugar. Entonces, en este pasaje aprendemos que Jesús está diciendo no es el lugar el que marca al verdadero adorador, porque luego dice verdaderos adoradores, y hablábamos de falsos adoradores que más bien son engañados o desviados porque están buscando una emoción o basándose en una emoción para Dios, acercarse a Dios, y la adoración tiene que ver con Dios hacia nosotros, no nosotros hacia Dios. Y Ofir acaba de tocar básicamente lo que se debe analizar siempre que analizamos un tema general tan abundante como es lo que Dios busca, la adoración, pareciendo que está perdida, y es el principio de la primera mención, cuando por primera vez un tema se toca en la Biblia. ¿En qué pasaje se toca? Porque generalmente ahí hay claves o verdades que se mantendrán durante toda la Biblia sobre ese tema, y la primera vez que se menciona adoración es en Génesis 22. Aunque me quedó una pregunta por ahí de Juan 4, ¿y por qué no dice que cantaron? O sea, la mujer, cuando le pregunta a Jesús en qué lugar se debe de adorar, y Jesús le dice, no es en este monte, aunque la salvación viene de los judíos, tampoco es en el monte de Sión. No es eso lo que marca al verdadero adorador, sino la actitud interna, los que adoran a Dios en espíritu y en verdad. Pero ¿por qué no se mencionan ni cantos ni instrumentos, Angélica? Ay, ¿por qué me preguntas a mí? Porque ya sabes lo que voy a decir. Me voy a ir a un tema que no quiero irme. Es que la adoración básicamente es cantar y tocar. No. La adoración básicamente es tocar y cantar. No, en lo absoluto. No, nada que ver. Nada que ver. Entonces vayamos al pasaje en cuestión, que es Génesis 22, donde Abraham ahora recibe un mandato de Dios, una instrucción de Dios de sacrificar a su hijo. Si podemos leer del versículo 1 al versículo 5, bueno, un poquito más, hasta donde, al versículo 11, al versículo 12. Si tú puedes leer los primeros 6 y Angélica los segundos 6, y llegaremos a la frase del verso 5, donde está el principio de la primera mención, la primera vez que se menciona la palabra adoración en la Biblia. Génesis 22. 2, del 1 hasta el 12, pero tú lees 6 versículos y Angélica 6 más. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana, enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó la leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo. Y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí mi hijo. Y él le dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó ahí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Wow. Entonces el ángel del Señor le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí.
Y dijo, ¿Hasta ahí? No, no. ¿Ah, no? Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. verso 5, entonces dijo Abraham a sus siervos, esperen aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta ahí y adoraremos y volveremos a ustedes. Adoraremos. En el primer pasaje que leímos, el error está en confundir lugar con persona. Y eso nos puede afectar aún siendo cristianos. Pensamos que adorar es solo el domingo cuando vengas al templo. Así es. Un gran error. Tiene que ver con la persona. Y si la persona está, en este caso estamos hablando de Dios, entonces nuestra adoración es permanente. Y por eso adorar no es cantar ni tocar un instrumento. Tocar un instrumento de adoración, parte de la adoración, pero Una adorar forma. es un elemento más, pero adorar tiene que ver con rendir, con rendirse y acercarse hasta que sientas que te están besando. Eso ya lo aprendí hoy y me lo voy a fusilar. Pero en este pasaje hay dos cosas que a mí me gustan muchísimo. Aquí el error no está en confundir el lugar con la persona, sino en el confundir la situación con la adoración. Por la forma en la que en la escritura están escritas o inspiradas, no dice volveremos y adoraremos, dice adoraremos y volveremos. ¿De dónde? Del monte. De un momento crítico y caótico que involucraba todas las emociones, sensaciones, dolor, aflicción, pérdida, todo lo que implicaría para un padre saber que iba a matar a su hijo. Okay, ¿qué va sintiendo? ¿Qué va pensando? Claro. ¿Qué está pasando en su hombre interior? ¿Cómo es que se atreve un hombre a decir adoraremos y volveremos? Este es el gran error. Mucha gente, su alabanza y su adoración la descansa en cómo le haya ido. Porque no dice volveremos, o sea, si regresamos, adoraremos. Mucha gente, en cuanto le empieza a ir mal, acaba de adorar. A Dios la adoración, a Dios la alabanza, se desaparecen de la reunión porque no les está yendo. Y mucha gente que no lo entiende ha ligado la adoración a su condición o situación o circunstancia o momento o aflicción o pesadumbre o dolor o tragedia. Este es el segundo gran error, donde el hombre ha acomodado su adoración, la ha acomodado detrás de su condición. Porque aquí el dolor es que le está pidiendo Dios que ofrezca un hijo. No puede ser una cosa tan más dolorosa o de las más dolorosas que hay en la vida, un problema, una situación, perder un hijo. No, y él lo estaba procesando todo ese rato. Claro. Entonces, ¿cómo dices adoraremos y volveremos? Él está diciendo, no me interesa que voy derechito a uno de los días más oscuros de mi vida. La adoración es primero. Claro. Wow. Y la otra es, la adoración puede ser el seguro y puede finalmente, sin saberlo, y en eso somos medio brutos, esa es la verdad, la adoración puede ayudarnos a volver vivos de una situación difícil. Sí. O salir vivos de una situación difícil. ¿Qué es lo que le pasó a José cuando está en el pozo y casi lo asesinan? Y Judá, que significa alabanza, intercede por él y no muere, para demostrarnos que la alabanza puede mantener nuestros sueños vivos. Wow. Pienso que este es uno de los errores entre todas las cosas. Es en este pasaje donde adorar en el griego significa deprimir. Ahí empieza el sentido de rendirse por completo. Cuando adoras, la situación es después. Cuando no eres un adorador, la situación es primero para saber si vas o no a ir a la iglesia a cantar y adorar. Entonces vienen ya estas historias como la de David, cuando se le muere un hijo, a este sí se le muere, y lo primero que hace es ir a adorar, ¿no? Y todo el mundo dice, debía estar ahí haciendo? afligiéndote. Sí. Yo creo que algo que hace, bueno, es que la adoración hace mucho. Y hasta cierto punto es misterioso, porque cuando adoramos, algo que sucede es que somos elevados, levantados sobre la circunstancia. Entonces, algo que hace la adoración, en este caso lo estaba experimentando él,
Él estaba procesando, como dice el pastor Ofir, todo, voy a llegar a ese monte, va a pasar esto, no sé, y cuántos ataques, ¿no? Porque no era diferente a nosotros ni nosotros diferente a él. ¿Qué va a pasar cuando llegue con mi mujer? Y Que le todo diga lo demás. que el querubín ya no estuviera. ¿Quién sabe, verdad? Oh, Dios mío. Bueno, han de haber pasado muchas situaciones por su mente, porque creo que esa es la prueba más grande, tratar de desconectar eso y saber que lo importante solamente es una persona y es Él, y vengo a adorarle. Y cuando uno se enfoca en eso, no te das cuenta que vas elevándote y empiezas a tener una perspectiva diferente, porque eso fue lo que sucedió. Él después, bueno, la historia menciona, ¿no?, que había una salida ahí, pero cuando somos elevados alcanzamos a ver las cosas un poquito más, yo creo que desde la perspectiva de Dios. Lo que nosotros veíamos tan inmenso, que tal vez sí es inmenso comparado a lo mío, pero cuando Él me eleva, ay, esa cosa insignificante. Pues en ese momento no era tan insignificante, era lo máximo. Pero cuando soy elevado, porque eso es lo que hace la adoración, nos levanta sobre las circunstancias. Y estando ahí tenemos otra perspectiva. Y lo más maravilloso es que conocemos a Dios de otra manera. Y más. Hay muchas referencias en la Biblia sobre adorar en los montes. Ay, sí. De hecho, la referencia en Juan 4 es que la mujer está discutiendo sobre en qué monte adorar. También aquí están subiendo a un monte que se llama Moriah, a donde Dios le dijo: sacrifícamelo en el monte Moriah, así le dice, o sea, va para allá porque Dios le lo dijo. Y también el Salmo dice: ¿quién subirá al monte y adorará? De manera que lo que tú dices es cierto. A veces uno solamente pudiera pensar que es algo físico, pero obviamente no, porque en la Biblia, en el Antiguo Testamento, los lugares altos se supone que estaban más cerca de Dios y eran lugares de adoración. Muchas veces hay referencias. Que adoración es un esfuerzo y es subir. Es una actitud interna de subir a algo. Dios mora en la altura, dice la Biblia, y en la santidad. Entonces la adoración te eleva sobre la dificultad. Por eso es que es como si fuera un analgésico, pero no un analgésico que se te va a quitar su efecto a las 8 horas o a las 12 horas, sino que te enfoca en Dios y tu problema se disminuye porque estás enfocado en Dios. Bueno, creo que la pastora dijo dos palabras que me encantaron. Una, la palabra misterio. Es una palabra realmente poderosa. Nada revela mejor a Cristo que la adoración. Y este pasaje en particular, que ya nos quedan pocos minutos, es justamente un ejemplo de cómo la adoración revela a Cristo de una manera magistral. Porque lo que acabamos de leer es la revelación de Cristo, por lo menos de 3 formas distintas. Pero vamos a tener un programa más para poder hacerlo. Así que le voy a pedir al pastor Ofir que se detenga, Dios, para que todos estén conectados aquí. Nos estamos quedando así. La próxima sesión, si no, haríamos esta sesión casi doble y nuestro productor nos llama la atención, nos baja el sueldo a todos. No es verdad, esa es una broma, pero es verdad que esto puede ayudar a que tú no faltes y corras la voz del nuevo tema: lo que Dios busca, la adoración parece que está perdida, o los verdaderos adoradores. ¿Serás tú un verdadero adorador? ¿Podrás llegar a ser un verdadero adorador? Vamos a terminar esta sesión con una oración, pidiéndole al Señor que nos ayude a abrir el corazón para entender este tema y practicarlo. Señor, gracias por la palabra que ha sido analizada. Gracias por todas estas bellas, impresionantes aportaciones de Angélica y del pastor Ofir, que nos están iluminando literalmente el entendimiento de qué es adorar. Y nos quedamos con esta expresión de la primer mención de la palabra adoración, Génesis 22, donde suben a un monte, subir a un lugar alto, hacer un esfuerzo interno por conectarse contigo, y que ahí, en ese lugar, en Génesis 22, está un reflejo de quién eres tú, Jesús. Ayúdanos a entender y poner en práctica el ser adoradores y ser verdaderos adoradores, para que encuentres en nosotros esa actitud y a esos adoradores. En el nombre de Jesús, amén. Los esperamos en la próxima sesión de análisis bíblico. No falten por ningún motivo, avísenle a otros y vamos a lo que sigue. Es igual de importante ahora orar, clamar a Dios y pedirle que nuestra actitud para adorar sea real. Hasta la próxima.